Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, estamos en... ¿Qué teníamos para hoy? Terminamos los formularios, ¿no? ¿Qué tenían que leer para hoy? Ya, ok. Ahorita lo cargo, esperen un momentito. Treinta y uno. Ya, suscripción del contrato. Ok, adelante. A ver, les voy a explicar por qué es importante que quede muy claro el tema este del artículo 32, que es modificaciones de contrato. Son temas que son muy recurrentes en las obras y que son de mucho conflicto. Entonces, yo se lo voy a explicar y después pasamos a las demás preguntas. A ver, le voy a proyectar. Después de firmar un contrato, ¿sí? Es posible que la obra tenga modificaciones. Y esas modificaciones tienen todo un protocolo a seguir, toda una metodología a seguir, dependiendo de qué es lo que se cambia, qué modificación quiere hacerse al contrato. En el contrato vamos a ver enseguida, están las cláusulas del contrato, pero normalmente las modificaciones que existen son modificaciones en obra. Entonces, hay tres tipos de modificaciones diferentes, ¿sí? Una es una orden de trabajo. La orden de trabajo, ¿cuándo se hace? La orden de trabajo se hace cuando hay un ajuste o redistribución de cantidades, siempre y cuando no existan modificaciones en el precio del contrato, ni en el plazo, ¿sí? Tampoco se pueden introducir nuevos ítems de obra, ¿sí? Que no estuvieran considerados en la propuesta, o sea, en el DBC que se licitó, y que no afecten al objeto del contrato. Entonces hay veces que se pueden hacer pequeños ajustes de a ver si quito un poquito de excavación y acá necesito un poquito más de muro y al final, ¿no es cierto?, haciendo una redistribución de las cantidades, obviamente cada una multiplicada por su precio unitario, el cual no se puede modificar, ningún precio unitario se puede modificar, ¿sí? Me dé un monto total del contrato igual. O sea, no se modifica el monto del contrato, ¿sí? No se modifica el plazo de obra. Normalmente esta instrucción la va a dar el supervisor. La orden de trabajo la puede plantear el contratista, la empresa constructora, pero al final el que aprueba, ¿no es cierto?, es el supervisor de obra, ¿sí?
Y obviamente después del supervisor, ¿no es cierto?, tiene que pasar al fiscal de obra para que el fiscal de obra, ¿no es cierto?, haga su aprobación. Lo que no puede hacer una orden de trabajo, no puede modificar las características, dice, sustanciales del diseño de la obra. Hay otro tipo de orden de trabajo que se refiere a cuando algún momento el contratista puede hacer algún cambio de características del material, siempre y cuando sean características de mayor calidad. Creo que ya les dije el ejemplo de cambiar una tubería de PVC por una de acero, ¿no es cierto? La de acero es más duradera, es más resistente, y por alguna razón el contratista pide hacer un cambio. Obviamente se tiene que hacer el estudio, la supervisión del estudio, el análisis, y no se modifica el precio del contrato, no se modifica el plazo del contrato. Eso es una orden de trabajo. Después está la orden de cambio, ¿sí? La orden de cambio normalmente es para modificar, se puede modificar el precio del contrato y el plazo del contrato. Normalmente es cuando se hacen modificaciones de los volúmenes de obra, que normalmente a veces los estudios no son tan exactos y hay más volumen o menos volumen de obra. Entonces, en ese caso, se aumentan o se reducen volúmenes de obra de los ítems. Obviamente se lo multiplica por su precio unitario existente, ¿sí? Y se llega a un nuevo monto del contrato. Pero ese monto del contrato no puede ser superior en más de un 5%. Es decir, que el monto de la orden de cambio no puede ser mayor del 5% del monto del contrato. Para más o para menos, ¿no es cierto? No solamente para más o para menos, ¿sí? Esa orden de cambio, ¿no es cierto? Pueden haber varias en una obra, ¿sí? Y la suma de todas ellas no puede pasar del 5%. No es que cada orden de cambio puede ser hasta 5%. La suma de todas ellas no pueden tener un monto mayor del 5% del monto del contrato. Esa orden de cambio puede ser generada desde la entidad misma, puede ser generada desde la supervisión para mejorar algunas cosas, o pueden ser propuestas por alguna razón por el contratista, la empresa constructora, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el supervisor? Hacer todo un estudio, se tiene que hacer toda una justificación, ¿sí? Y tiene que mandarla el supervisor, una vez la prueba, la orden de cambio, tiene que mandarla al fiscal para que el fiscal, ¿no es cierto?, vaya a su institución y diga, aquí hay un aumento, ¿no es cierto?, un aumento de costo o plazo. También se puede aumentar o disminuir el plazo. Ese es la orden de cambio. Y finalmente está el contrato modificatorio, que es ya cuando se pueden introducir nuevos ítems de obra. Se puede hacer algún cambio sustancial en el proyecto, ¿sí? Nuevos ítems de obra que no estaban en el contrato. En este caso, la suma de los diferentes contratos modificatorios no puede pasar más del 10%. En otras palabras, entre órdenes de cambio y contrato modificatorio, el contrato no puede ir más allá del 15%, ¿sí? Entonces pueden haber varios, ¿no es cierto? Cada uno tiene su número, su fecha, ¿no es cierto? Y debe tener un buen sustento técnico, ¿sí? Técnico, económico y financiero, ¿cierto? El contrato modificatorio debe ser firmado
por la misma persona que firmó el contrato, o sea, normalmente la MAE, a no ser que la MAE hubiera sacado una resolución que diga los contratos lo firma, ¿no es cierto?, el director de finanzas, por decir algo. Pero normalmente es la MAE. Entonces la MAE tiene que suscribir esa orden de hacer el contrato modificatorio. Ahora aquí se presentan algunos temas bien complicados. Algo les había adelantado cuando vimos la norma que ya hablaba del contrato modificatorio en la orden de cambio y en la orden de trabajo. ¿Sí? Que no se puede hacer obra de un contrato modificatorio hasta que no esté aprobado. Y ese es un problema bien complicado. Bien complicado porque a veces el contrato modificatorio significa que yo no puedo avanzar porque parte de la obra que está en la ruta crítica, yo no puedo hacerla porque tengo que hacer la modificación, ¿no es cierto?, que se requiera. Pero como no lo tengo aprobado, no puedo avanzar y la obra se puede paralizar. Cualquier cosa que haga el contratista y diga, bueno, pero yo voy a hacer esto, ¿no? Y después ya vemos que se apruebe el contrato modificatorio, después lo hacemos firmar y tanto. Y si no lo firma después, la responsabilidad va a quedar en el supervisor, el contratista. Entonces, cualquier cosa que se haga de una modificación, de una orden de cambio, un contrato modificatorio sin que esté aprobado, ¿no es cierto? El que corre riesgo es la empresa constructora que el día de mañana esos ítems, ¿no es cierto? O esos aumentos o disminuciones o esos aumentos no se los paguen, ¿no es cierto? Entonces, es uno de los temas, vuelvo a insistir, más delicados que existe, porque en muchos casos se ha utilizado esto para aumentarle el monto del contrato o que venía previsto desde el principio. No, yo me presento con un precio más bajo, ¿no es cierto? Y después hacemos un contrato modificatorio de este ítem y tengo hasta un 15% más. Entonces, esa es una queja permanente, es una queja permanente del sector público, ¿no es cierto?, que dice que los contratos siempre se aumentan y se aumentan y se aumentan. ¿Bueno? Pero el límite está entre orden de cambio y contrato modificatorio en un 15%. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si falta un 1% y ya llegamos al 15%? No dice nada la norma. No dice nada la norma. Si supongamos que hay una obra, ¿no es cierto?, y faltó, hay que hacer algo más. ¿Y qué se hace? La norma no dice qué se hace. Se sobreentiende que lo que falta, el contrato puede ir hasta ahí nomás, y ese 1,5% que falta tendrá que contratarlo en contratación directa, por excepción, si es que cabe la condición de excepción, y lo tendrá que hacer una contratación aparte, ¿sí? A mí me ha tocado en unas obras que todavía están en ejecución, ¿sí?, que es un sistema de alcantarillado, y por alguna necesidad, ¿no es cierto?, había que hacer, no sé, 2, 3 cuadras más de alcantarillado. ¿Por qué? Porque es para que funcione bien todo el sistema. Y lamentablemente no había espacio y allá se habían comido el 15%. Bueno, ahí se negoció, para colmo, eran el Ministerio de Medio Ambiente, Agua, la Alcaldía y la Gobernación que estaban metidas en el proyecto, más un organismo de financiamiento externo. Entonces, ahí se habló con el organismo de financiamiento externo, se hizo toda una ingeniería, digamos, administrativa para decir, bueno, que lo haga la misma empresa. No lo puede hacer la misma empresa. Si quieren, denle un contrato, una contratación directa, ¿sí?, al mismo contratista que está ahí, obviamente va a ser más barato que venga uno nuevo y lo haga. Entonces, son temas que hay que decidir en el momento, son temas que hay que ver cómo se los hace, pero la norma no dice absolutamente nada
si yo quiero hacer un 0,5% más por alguna razón. Ok, ahora sí recibo preguntas. Ingeniero, buenas tardes. Jennifer Orías le habla. Quería consultarle acerca del artículo 32B, ¿no? Orden de cambio, donde, ingeniero, algunos ejemplos que se da, el porqué de la orden de cambio y cuántas veces se la puede hacer, ¿no? Y en qué etapa del proyecto se lo tiene que hacer, por favor, si me puede ayudar. En cualquier etapa del proyecto, pues al principio, ¿no? La supervisión tiene la obligación de revisar el proyecto y puede darse cuenta antes que empiece la obra, ¿no es cierto?, con el contrato firmado, ¿no es cierto?, o está empezando la obra y el supervisión se da cuenta que hay algún error en el plano, en el pliego, en el DBC, algún tema, ¿no es cierto?, dice, no, aquí hay que hacer una orden de cambio. O sea, primero que puede ser en cualquier momento. Y después, ¿no es cierto?, pueden ser las órdenes de cambio que sean necesarias. 1, 2, 3. Yo he tenido obras con 7, 8 órdenes de cambio. ¿Sí? Y se las puede hacer en cualquier momento. Normalmente lo importante es reflejar en qué periodo, a qué periodo corresponde del desarrollo de la obra. Entonces, en las obras tenemos planillas de avance de obra. Entonces, yo voy a decir, en el periodo de ejecución que corresponde a la planilla número 3, hay una orden de cambio. E incluso en un mismo periodo puedo tener una orden de cambio más un contrato modificatorio. ¿Sí? Ahora, el concepto de la orden de cambio, ¿no es cierto?, son volúmenes de obra. Entonces, ahora esos volúmenes de obra que se cambian hasta un monto del 5% del contrato, ¿sí? Esos volúmenes que se cambian no pueden ir más allá del 5%. Ahora, puede ser que la ejecución de esos volúmenes aumente el plazo. Entonces, también la orden de cambio me va a permitir aumentar el plazo. ¿Qué plazo? ¿Hasta qué cantidad de días? La cantidad de días que se establezca técnicamente. Hay veces que puede ser que, a ver, un ejemplo, supongamos que se está construyendo una escuela y se dice, bueno, a ver, aquí en esta parte de este piso, ¿no es cierto?, hay que hacer, ¿no es cierto?, el volumen no estaba bien o hay que hacer 10 metros cuadrados más. Y hay que ver, y esa es pega del supervisor, porque si no se lo van a cobrar a él, de que el tiempo en que se ejecute ese ítem de adicional esté o no dentro de la ruta crítica. ¿Sí? Porque yo puedo seguir con la obra, y ese ítem se puede hacer paralelamente a otros ítems. Por lo tanto, no va a influir en el ítem de la obra, ¿cierto? Perdón, en el tiempo, en el plazo de la obra. ¿Por qué? Porque se puede hacer paralela con otro ítem, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga que hacer un aumento, a ver, no, sucede que por niveles, por no sé qué cosa, hay que elevar el nivel de las columnas. 20 centímetros más de columna. Ok, muy bien. Pero yo en la estructura no puedo seguir más, pues no. Pues yo tengo que terminar la estructura. Y no puedo hacer viga si no aumenté ese pedazo de columna. Y no puedo aumentar ese pedazo de columna si no está aprobada la orden de cambio. Entonces, en ese caso, sí me va a llevar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque es parte de la ruta crítica. Parte de la ruta crítica están las columnas, las vigas. Y por si yo tengo que hacer modificación en las columnas, me va a demorar más tiempo y por supuesto tiene que haber más plazo. Entonces, el tema del plazo también lo tiene que analizar el supervisor si corresponde o no a ampliación de plazo. ¿Se aclara con eso?
Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Más preguntas? Primera pregunta, orden de trabajo, orden de cambio, contrato administratorio, subcontrato, entrega de la obra. Buenas tardes. El, a ver, ¿qué es el subcontrato? Quiere decir que es un contrato que está abajo del contrato. Supongamos que viene una obra y dentro de la obra, ¿sí? Hay que hacer topografía. Entonces yo presento en mi propuesta que como yo no soy especialista en topografía, voy a contratar a una empresa especialista de topografía. Entonces eso se llama un subcontrato. Pero es un subcontrato entre la empresa y otra empresa que le va a hacer la topografía. Entonces, yo puedo subcontratar la obra, ¿sí? O por decir, le voy a poner otro ejemplo. A ver, toda la estructura, hay que hacer la estructura de un edificio. Y supongamos que esa obra, las losas sean losas postezadas, que es una nueva tecnología, bueno, una nueva tecnología para nosotros, ¿no? Una nueva tecnología. Y yo como empresa constructora no tengo la experiencia de hacer una obra postezada, losas postezadas. Entonces, lo voy a llamar a una empresa, hay una empresa que se dedica exclusivamente a eso, ¿no es cierto? Hacer el diseño, el tendido de los cables y la ejecución del postezado. Entonces, yo la voy a subcontratar a la empresa subcontratista para que venga, que cuando yo haga la losa, él viene y me haga el, 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 el trabajo de la ejecución del postezado. Lo que dice la norma, que los subcontratos no pueden ser más del 25%. ¿Ok? Eso es lo que dice la norma. ¿Sí? Y hay un tema aquí muy importante. Dice, en el caso de proponentes extranjeros, el contratista deberá subcontratar a empresas nacionales hasta máximo del 40% del monto total del contrato. ¿Sí? Esto es para justamente darle mayor oportunidad a las empresas nacionales, porque antes venían las empresas constructoras extranjeras y si querían subcontrataban, si no, no querían subcontrataban a empresas bolivianas. Pero fíjense que el porcentaje es alto. Pero además dice, antes decía podrá, hoy dice deberá subcontratar a empresas nacionales hasta un máximo del 40%. Pero es un subcontrato en lo cual la entidad licitante no tiene absolutamente más nada que ver. Lo único que hace la empresa constructora, le dice al supervisor, mire señor supervisor, esta parte la voy a subcontratar, ¿no es cierto? A vos sos contratista nacional, hasta el 25% un subcontrato. A vos sos empresa extranjera, hasta el 40%, pero además lo está obligando en el caso de empresa extranjera. Y lo único que tiene que verificar el supervisor es que esa empresa obviamente tenga la experiencia, la idoneidad, ¿no es cierto? Para hacer. A partir de ahí se hace un contrato, no con la entidad licitante, se hace un contrato entre la empresa contratista que tiene el contrato con la entidad y el subcontratista. Y lo que se establece además muy claramente, ¿sí? Que no puede traspasar ninguna responsabilidad del subcontratista al contratante, o sea, a la entidad del licitante. O
Se las tiene que arreglar la empresa constructora con sus subcontratistas en temas económicos, en temas legales, en temas, supongamos que el se está haciendo algo y cae la Caja Nacional y dice, a ver, usted no tiene todos los obreros registrados en la Caja Nacional. Y por lo tanto le va a meter una multa. Esa se la tiene que asumir la responsabilidad a lo máximo la empresa constructora. No le puede pasar la responsabilidad a la empresa contratante, a la entidad pública. Tiene que quedar en la empresa, entre el contrato, entre la empresa contratista y el subcontratista. Eso es el tema público. Sin embargo, en el tema privado es mucho más abierto, ¿sí? Porque no hay norma que le diga a usted solamente puede subcontratar el 25%. Más aún, casi todas las, en muchas obras, casi todas las especialidades se subcontratan. Hay empresas constructoras que dicen, esta es una empresa constructora de maletín, porque tiene una oficina, ¿no es cierto? Se dice empresa constructora, firma contrato con la empresa constructora, ¿no es cierto? Pero no tiene personal, no tiene maquinaria, no tiene nada. ¿Y qué es lo que hace? Subcontrata la obra gruesa, subcontrata el movimiento de tierra, subcontrata el proyecto de la ejecución del proyecto hidrosanitario, subcontrata el sistema contra incendios, subcontrata el sistema de aire acondicionado, subcontrata todo, ¿no es cierto? Y la empresa constructora, el día de mañana, hay dos que ganan el currículum. La empresa que ha hecho la obra, que dice yo he hecho esta obra con esta especialidad, tiene el currículum, pero la empresa subcontratista, por ejemplo, el subcontrato del hidráulico sanitario, aunque tiene un contrato privado entre la empresa constructora y el especialista en instalaciones hidráulicas sanitarias, también tiene experiencia, ¿no es cierto? Y no es una asociación accidental, no es una asociación accidental. Yo subcontrato, ¿no es cierto?, lo que yo quiera, ¿no es cierto? Y normalmente, hoy se da el caso, que normalmente las empresas constructoras subcontratan la mano de obra. Entonces, para eso hay contratistas de mano de obra, que hay subcontratistas que dicen, yo le hago toda la mano de obra, ¿no es cierto? Y es un señor, un capataz, que maneja obreros. El capataz le paga a los obreros por día. En cambio, la empresa constructora le paga a ese subcontratista, le paga por ítem. Le paga un precio, ¿no es cierto?, de la mano de obra, ¿no es cierto?, por metro cúbico de hormigón terminado, por metro cuadrado de piso terminado, al subcontratista. Y el subcontratista ya contrata personal, contrata obrero, y a ese obrero le paga por jornal, por día. ¿Sí? En otra obra que estoy supervisando, por ejemplo, todo el material lo compra la empresa constructora. ¿Sí? Perdón, el dueño. Lo que pasa es que el dueño es dueño de la inversión del edificio y es dueño de la empresa constructora. Entonces el inversionista, ¿sí?, dice, yo te voy a dar el fierro, el ladrillo, el hormigón, yo te voy a dar todos los materiales que vos necesites. Y yo te subcontrato a vos, empresa constructora, para que me construyas. ¿Y qué cobra esa empresa constructora? Solamente por la mano de obra. Entonces yo cada 15 días hago unas planillas de avance de obra del subcontratista. De mano de obra, y solamente la empresa constructora le paga la mano de obra. Y el dueño le paga la mano de obra a la empresa constructora y compra los materiales. ¿Ok? ¿Se entiende ahora? ¿Qué más? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle, quería hacerle la siguiente consulta. En el artículo, enseguida le digo,
en el artículo 34, donde habla acerca de la entrega de obra, ¿no? Mi consulta es, ¿qué pasaría si no se cumple con todos los requerimientos de calidad de la estructura planeada en el contrato, pero sí se cumple con el plazo de entrega, ¿no? Si está todo terminado, por decirlo así. Entonces, ¿se aplicaría ahí alguna de las garantías? ¿O cómo se procede con respecto a ese cumplimiento, ingeniero? A Gracias. ver, eh, hemos dicho que la pega, el trabajo, la función de la supervisión es controlar, ¿qué cosa? La calidad, la cantidad y los precios. Esa es la pega del supervisor. Entonces tiene que controlar la calidad. Entonces no es cuestión de esperar que termine la obra para que el supervisor diga, ¿no es cierto? Oye, mira, esa fundación de allá está mal, no sirve, no puede, ¿no es cierto? Entonces tiene que controlar la calidad en el momento que se construye. Entonces, si supongamos que se está vaciando unas columnas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer como control de calidad? Primero, ¿no es cierto? Al hormigón le voy a hacer un control de asentamiento, con lo de Abrams, ¿sí? En obra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la especificación me dice que tiene que ser un hormigón de tanto. Como el hormigón viene elaborado en un mixer, lo primero que hago, veo si el asentamiento en el cono de Abrams, en el ensayo del cono de Abrams, ¿no es cierto? Está bien. Ok, está bien, muy bien, hormigones. Y se hormigona la columna, ¿sí? O las columnas. Y obviamente, además de cada, por lo menos de cada mixer, yo saco una probeta. Esa probeta yo la voy a romper, y le voy a ver su resistencia a los 7, a los 7, a los 14 y a los 28 días. ¿Sí? Se sacan probetas suficientes, ¿no es cierto?, para ver la resistencia. Si a los 7 días me da, supongamos que sea un hormigón qué sé yo, H25, que quiere decir 250 kilos por centímetro cuadrado de resistencia. Si a esa altura del partido, a los 7 días, me da una resistencia de 20, ¿sí? Y hay una forma de proyectar a los 28 días, seguro que si a los 7 días me da 20, ¿no es cierto? Seguro que a los 28 días no me va a dar, ¿no es cierto?, los 250. Entonces ahí nomás yo, pare un momentito, esto por las fórmulas de proyección no va a llegar a los 28 días, ¿sí? Por lo tanto, yo le digo, pare la obra, un momentito, veamos esta columna. Capaz que puede hacer algunos otros ensayos de esclerometría, puede hacer unos ensayos de pachometría, o sea, pachometría es un equipo que, digamos, entre comillas, saca como rayos X, ¿no es cierto?, para ver si está la armadura que corresponde. Y bueno, yo veo que no cumple. Y supongamos llegan a los 28 días y no cumple, entonces no cumple la resistencia. En ese momento yo tengo que decir, a esta columna o a estas columnas, señor, hay que demolerla. Listo, no hay vuelta para atrás, digamos, ¿no es cierto? A no ser que haya una solución de ponerle una columna al lado y, bueno, cosas más complicadas. ¿Se puede dar? Se puede dar, ¿no es cierto? Ah, no, yo voy a ver si esta viga es de 6 metros y está apoyada en esta columna. Yo le voy a poner una columna más al medio y por lo tanto las cargas en las columnas extremas van a ser menores. Y si con esa fuerza menor, ¿no es cierto?, se hace el recálculo se hace el recálculo de la columna con la característica que hemos visto en obra, los fierros que tiene, y funciona, bueno, ok, funciona, hacer una columna más intermedia. Pero lo que no puedo hacer es decir, ¿no es cierto?, al final de la obra decir, no, esta columna no resiste. Tiren esta columna, bueno, tienen que tirar la columna, la viga, la losa, no sé, pues, ¿no es cierto? O hacer otro tema más complicado. Por lo tanto, el tema de la calidad es al día que hay que estar fijándose en la calidad. Al día por ejemplo, hay una empresa que construye muy rápido, ¿no es cierto? El, el día, ¿cuándo ha sido? El día sábado se vació
una gran losa, 700 metros cuadrados de losa. Y el lunes, ¿no es cierto? Ya estaba encofrada la columna del siguiente piso, ¿sí? Para hormigonar. Entonces, y cuando hormigonaron las columnas, al día siguiente están sacando los encofrados. Y ahí yo me puedo dar cuenta, ¿no es cierto?, que no vibraron bien, ¿no es cierto?, y hay oquedades o hay cangrejeras que se llama, o sea, hay parte que no está bien rellenada. ¿Por qué? Por un mal vibrado. En ese momento yo paro y dependiendo de la gravedad, dice, un momentito, no sigan para arriba, esta columna hay que arreglarla. ¿Cómo hay que arreglarla? Se ve cada caso y se ve cómo arregla la columna. Entonces, la calidad es todos los días. ¿No es cierto? Yo tengo que verificar si las columnas que están encofrando tienen la verticalidad. Oye, venga topógrafo, saque la verticalidad de la columna. Oye, topógrafo, imagínense una losa de 700 metros cuadrados. Y es un encofrado de 700 metros cuadrados. Y yo tengo que tener lo más plano horizontal posible. Entonces, antes de vaciar, venga topógrafo, ¿no es cierto? Verifique la losa si está horizontal. O, en algunos casos, supónganse que sea una losa, que sea una terraza. A esa terraza tengo que darle una pendiente, ¿no es cierto? Una pendiente, ¿para qué? Para que cuando llueva, ¿no es cierto?, el agua se vaya de donde yo quiera, ¿no es cierto?, a un desagüe. Entonces, tengo que decirle al topógrafo, mira, yo tengo que darle, ¿no es cierto?, de aquí a allá son 50 metros. Yo tengo que darle el 1% mínimo de pendiente, ¿no es cierto?, para que el agua escurra hacia el desagüe. Por lo menos, ya. Entonces ya es medio centímetro, ¿no? Medio centímetro. Entonces el topógrafo empieza a dar instrucciones para que suban donde corresponde el encofrado medio centímetro. Pero la losa tiene que quedar con una pendiente. Entonces, yo no puedo decir después que se determinó la losa, esta losa no tiene pendiente, ¿no es cierto? Y si no tiene pendiente y hay que llevar el agua, bueno, habrá que dar solución, ¿no?, de aumentar la losa un poquito con una mezcla. Entonces, depende del caso. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, muchas gracias. Pero, por ejemplo, en el caso de la torre que se cayó en California, que no tenía vigas, supongo que tuvo que pasar por esa evaluación, ¿no?, de calidad, Obviamente, ¿no? obviamente. Entonces ahí, por Ahí, ejemplo, o sea, por eso es que me dio la duda, ¿no? Como pasó todas esas evaluaciones de calidad y sufrió esa caída porque no tenía las vigas en cada piso y hubo un desprendimiento. Entonces, bueno, no es si es que eso llegara a pasar aquí en Bolivia, ¿no? Pero si no, ha pasado. El edificio, así, el edificio Málaga se cayó, pues, ¿no es cierto? 12 pisos y se cayó el edificio Málaga. Entonces, cuando se cae un edificio, obviamente hay que estudiar, ¿no es cierto? Hay que llamar a un ingeniero forense. ¿Qué hace el médico forense? ¿Qué hace un médico forense? Hace una autopsia, ¿no es cierto?, del cadáver para ver de qué murió. Igualito. Aquí hay que llamar a especialistas que son ingenieros forenses para que hagan, entre comillas, una autopsia para ver por qué se cayó. La información del edificio ese en Miami, la información que tengo de ayer, de las noticias de ayer, dice que todavía no han determinado exactamente cuál es la causa. Pero ahí hay que estudiar muchas cosas, ¿no? Primer estudio que se hace es agarrar los planos, que en este caso, en nuestro país, el plano está en papel y en digital en la sociedad de ingenieros. Se va a la sociedad de ingenieros, denme este proyecto, y el ingeniero forense modelará de nuevo el edificio, recalculará el edificio y comparará, ¿no es cierto?, si lo que estaba establecido en los planos de construcción están bien. Primer paso, el proyecto. Si es un problema de proyecto o no es un problema de proyecto, ¿sí?
Ok, segundo paso, estudiar, ¿no es cierto?, qué puede haber pasado en obra, porque puede ser malos materiales, o lo que también puede ser que existan vicios ocultos, que se llama vicios ocultos. ¿Qué es un vicio oculto? Justamente algo que no se ve, pero está mal por dentro. No le pusieron el fierro suficiente. ¿Sí? Entonces hay que hacer ahí un estudio de patología, ¿no es cierto? No de patología, en realidad de forense, para ver por qué se cayó el edificio. Y después decir, ah, ahora sí, el edificio se cayó, ¿no es cierto?, porque no tenía el fierro suficiente. ¿Quién es el responsable? El, el ingeniero que calculó. O el plano estaba bien, ¿no es cierto? El plano estaba bien y, ¿no es cierto?, se construyó mal. A ver, yo tengo, este semestre he agarrado una materia en arquitectura. Y no es proyecto de grado, sino es práctica pre-profesional. Entonces los alumnos tienen que conseguirse una empresa donde tienen que ir a trabajar por 150 horas. Y hemos encontrado cosas raras, ¿no es cierto? Donde el alumno que está haciendo, ¿no es cierto? El alumno que son además estudiantes de arquitectura, dice, ingeniero, ¿qué pasa? Porque miren, este plano no coincide, ¿no es cierto? Esta columna con esta otra. En el dibujo dice una cosa, en el otro dibujo dice otra cosa. Y bueno, entonces puede ser que el proyecto esté mal. Revise el proyecto, haga cálculo, verifique y construya. O puede ser que puso mal material, bueno, mal material. No sé si les conté una anécdota. Yo estaba dando clases de isostática y un alumno dice, ingeniero, aquí en la Cañoto se ha caído, ¿no es cierto?, un techo. Entonces yo empiezo a hacer análisis, ¿no? Sin verlo. Empiezo a hacer, a ver, le digo, ¿de qué tamaño era la losa esa que se cayó? Era un techito, como un garaje. ¿De qué tamaño? Me dice, más o menos así, de aquí hasta allá, ya unos 4 por 4 metros, 4 por 4, ya, ok. ¿De qué tamaño era la columna? Me dice, tamaño de la columna, ya, ok, 30 centímetros. El más o menos decía el 30 centímetros. ¿Y qué había arriba de esa losita? Nada. ¿Y la columna qué era? Era de cemento, no, de hormigón, no. Ya, era de hormigón, ya. Entonces, yo hago mentalmente dos cálculos locos, ¿no es cierto? Y le digo, esa columna debe estar hecho, ¿no es cierto?, sin cemento, arena pintada con cemento, por exagerar, digamos, porque no puede ser, porque 4 por 4 son 16 metros cuadrados, a un peso una losa de 15 centímetros, 2.400, ¿no es cierto?, son 360 kilos por metro cuadrado, más unas 400 metros. Entonces, mi respuesta fue, sin haberlo visto, difícil que se caiga, a no ser que hubiera sido de tremenda mala calidad. Bueno, termino la clase y me voy a ver qué había pasado. Lo que pasa es que esa losa ese garaje estaba fuera de la línea municipal, fuera de norma. Entonces vino el municipio y la tumbó. Entonces no es un problema. Entonces la tumbó porque tenía que demolerla, porque estaba fuera de línea. Entonces cada caso es especial. La determinación de por qué hay un desastre es complicado. La otra cosa que dicen del edificio de Miami es, ¿no es cierto?, que tenía problemas de fundaciones porque estaba cerca al mar y los pilotes no eran suficientemente largos. Bueno, hay que hacer y ese estudio no es sencillo, ¿no es cierto? Puede llevar un año de estudio hasta determinar realmente cuál fue la causa. Entonces, no sé si se aclara con eso su duda, digamos. Sí, ingeniero, muchas gracias. Le comento al respecto del tema de Miami, que hicieron un estudio, ¿no? Una investigación donde se determinó que la causa fue por punzonamiento y Ya. que eso fue porque no había vigas y abacos en las losas. Entonces tampoco tenían la presencia de entrepiso y las luces de las columnas eran muy grandes, ¿no? Así Ya, que eso por un lado, ¿no? Si quieres se lo paso el video. ya, claro, pásamelo. Me interesa.
A ver, usted ha dicho algo muy interesante, ¿no es En el cierto? grupo. No lo había visto. Usted ha dicho muy interesante. Sucede que, a ver, vamos, vamos a hacer un poco gráfico. Si yo tengo esta losa, ¿no es cierto? Mi celular es una losa. Entonces, a esta losa, yo le voy a poner una viga aquí, que es este, que es este lápiz, ¿no es cierto? Una viga aquí, no sé si se llega a ver, una viga aquí, y este otro lápiz rojo, ¿no es cierto? Otra viga. Entonces la carga se transmite de la losa a la viga, de la viga a la columna. Entonces viene el arquitecto y dice, "Ay, ingeniero, ¿sabe qué? Yo no quiero ver viga. Yo no quiero ver viga. ¿Por qué? Porque es feo. Ya, pues, ¿no es cierto? Ya, no te voy a hacer viga. Entonces hay varias tendencias, digamos, o dar varias soluciones. Puede ser que pueda poner una viga del ancho del muro, ¿no es cierto? Y quede, ¿no es cierto? Después no se va a ver la viga. Ok. Ah, no, pero sucede que aquí no hay muro. Entonces, tienen que estar las columnas, las 4 columnas, ¿sí? Entonces, se hace una viga que se llama plana, o sea, una viga que en vez de tener ser alta, que tiene mucha inercia, se hace la plana pero ancha. Algunas normas eh, de estructura sismoresistente dicen, oiga, no haga viga plana, porque son muy deformables, cuidado. Y la otra, ¿no es cierto?, que está muy de moda ahora, ¿no es cierto?, es no hacer vigas. ¿Qué quiere decir? Yo la pongo la losa, entonces tengo la losa y tengo una columna. Obviamente, lo que acabo de decir, aquí va a haber un punzonamiento, ¿no es cierto? Va a punzonar. Y para eso se hacen lo que se llaman unos abacos. Entonces, depende del cálculo, si esta es una viga de 20 por 20, por decir, o 30 por 30, lo que sea, ¿sí? Dentro de la losa, ¿sí? Hay unos elementos, o sea, hay como en la misma losa, pero con mucho fierro, ¿no es cierto? Que se llaman unas crucetas, unos fierros cruzados así, en horizontal, en un sentido, y a veces incluso en las diagonales. Y eso se llama ábaco. A veces esos ábacos necesitan ser más gruesos que las columnas, que las losas. Normalmente esos ábacos, después que se vacía la losa, y por abajo se la ve que obviamente es parte maciza y la otra son partes de losa cacetonada, ¿sí? Y esos son los ábacos. ¿Qué es lo que hace el ábaco? Evitar el funcionamiento. Entonces, si esta columna está, ¿no es cierto?, sin un ábaco, obviamente que va a ser funcionamiento, pero ese edificio tenía creo que 40 años, ¿no? Creo que 40 años. ¿Y cómo es que después de 40 años? Ah, ya, pues. Sí, pues, bueno, hay que investigar. Puede ser que está junto al mar, capaz que tenía fisura, ¿no es cierto? La fisura lo que hace es que entre humedad, la humedad oxida el fierro y con los años, ¿no es cierto? Ese fierro oxidado pierde resistencia. Y capaz Yo vi otro que, reportaje, ingeniero, sí, dígame. otro fantástico vi, y que al ladito de ese edificio que se cayó había otro de la misma empresa constructora, y estaban investigando de que la, el mantenimiento del edificio viejo estaba más de 15 millones de no sé qué, y por eso no lo hicieron. Creo que ahí estaba el detalle de por lo que se cayó. Puede ser, ¿no? Puede ser Y que hay veces que hay humedades, entran agua, ¿no es cierto? Se va la losa no es impermeable. y la eh, piscina igual del último piso tenía un agujero igual antes que se caiga, daban el reportaje de eso. bueno, pues ahí están, ¿no? Ahí están las cosas, ¿no? Para eso está, ¿qué cosa? La supervisión cuando se construye. Oye, cuidado esto, sella bien esto, que ponerle, hay un edificio que me han llamado el otro día, que en todos los departamentos, y es un edificio de 12 pisos, y que tiene creo que 4 departamentos por piso.
¿no es cierto? O más, creo que tiene más departamentos por piso. A ver, 1, 2, 3, creo que tiene más. Pero en todos los departamentos, abajo de las ventanas, que dan al costado, ¿sí? Hay humedad, y algunos humedad bien fea. Entonces me llaman y me dicen, ingeniero, quiero que me diga qué hay que hacer. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y si la humedad, ¿por dónde viene? He tenido que meter cámaras térmicas. He tenido que meter un dron, ¿no es cierto? Para, obviamente, no, o si no, tendría que poner escaleras, ¿no es cierto? Y andamio, para ver, ¿no es cierto?, dónde, si hay fisuras en la pared, por donde está metiendo el agua. Pero primero metí una cámara térmica, por dentro, desde dentro, ¿no es cierto? Para ver, ¿no es cierto? Y se ve clarito por dónde está entrando la humedad. Sí, 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 porque con una cámara térmica en diferentes colores me dice dónde hay humedad. Entonces seguimos, por aquí está entrando. Hemos descubierto que en la unión del marco de la ventana, que son unos marcos de plástico, ¿sí? De PVC, que son buenos, pero hay una fisura y por ahí se está entrando el agua. Y un edificio nuevo, tiene 2 años. Y sucede que, bueno, conclusión que cuando se ha hecho ese revoque, ¿no es cierto?, no lo han puesto un aditivo para hacer impermeable el revoque. Y el revoque, si no está con impermeabilizante, chupa agua, pues, ¿no? Y les va a costar un montón de plata, ¿sí?, arreglar eso. Porque va a haber que revocar, ¿no es cierto?, todo el edificio. Todo el edificio, las 2 partes laterales, imagínense, son 2, bueno, no sé si, no me acuerdo si son 2 o 3 departamentos por piso, son 12 pisos, ¿sí? Entonces, le va a salir carísimo. ¿Por qué? Por ahorrarse unos pesos en la construcción. Yo le pasé por fuera, desde la ventana, le pasé mi mano a la pared y mi mano quedó blanca. Quiere decir que la han hecho con una pintura de muy mala calidad, o no sé, hay que investigar un poco más, o si la han hecho con calma, si la han pintado con calma. Y obviamente, entonces, el tema de las humedades es grave. Y si esa humedad después pasa a las losas, pasa a las vigas, se deteriora la estructura y se cae, pues. Así es. El otro día, en otra obra que estoy supervisando, se hizo un muro, el muro del subsuelo, ¿sí? Y cuando se desencofró, hay una parte de ese muro, un muro de 3 metros de alto, o sea, del muro del subsuelo, del muro de contención alrededor de todo el edificio, ¿no es cierto? Hay una parte que hay unas oquedades. No se va a caer, pero sucede que su resistencia de aquí en vez que dure 50 años, va a durar 20 años. Y puede tener problemas ese edificio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unas oquedades por mal vibrado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, hay que hacerle una reparación, hay que picar un poco y poner un impermeabilizante. O sea, no es cuestión, hay un detalle que hacen muchos constructores, ¿no es cierto? Desencofran algo y si ven que hay alguna oquedad, enseguida lo parchan. No puede, no me lo parchen. Yo quiero ver hasta dónde va el tema de la oquedad, ¿sí? O de la cangrejera que se llama. Y en función de eso, darle una solución sencilla, tampoco cara, pero con un aditivo, bla, 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 de tal manera que el día de mañana no se entre la humedad por ahí. Se entra la humedad por ahí, de nuevo, hay un proceso de carbonatación, las armaduras se oxidan, ¿sí? Y después de oxidarse, obviamente, van perdiendo sección, con el tiempo van perdiendo sección, y obviamente pierden resistencia. Hice un estudio una vez en el estadio Tahuicha Aguilera y realmente era alarmante. Dije, bueno, yo no voy al estadio, pero si yo fuera fanático del fútbol, nunca vendría a esta galería, ¿no? A esta gradería. ¿Por qué? Porque había unas losas que estaban totalmente, la losa por abajo, el fierro oxidado. Y unas vigas, ¿no es cierto?,
que estaba también con el fierro oxidado, ¿no es cierto? Y al aire. Y unas columnas de las graderías, unas columnas grades también con algunos fierros al aire. Entonces ahí se hizo todo un estudio de cómo repararla. Entonces, si no le hacen mantenimiento a la estructura, a la larga tiene problemas y se cae. Así de sencillo. Ok. Más preguntas. ¿Más preguntas? Adelante. Deme un momentito, por favor. ¿Aló? Que soy Miriam. Hola, Miriam. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Me llamaste ahora y justo estaba en un Zoom con el Ibáñez. Sí, te Yo dije, estuve. ay, sí he hablado con casi he hablado con Peque. Ahorita voy a hablar con él. Bueno, te estuve llamando. Si has visto eso, ¿por qué ves? ¿Por qué vuelves a ver? Porque quiero y Porque quiero. porque se me da la gana. Fíjate, las Padre, ganas de no hacer estoy dormir. pudiendo. Va a disculpar. Bueno, estamos en más preguntas. Ingeniero, Sí, adelante. buenas tardes. En la parte de orden de cambio, lo que sea precio del contrato o plazos del mismo. Eso significa que también solamente si yo en el caso de que quisiera hacer una orden de cambio para solamente modificar el plazo, se podría hacer, ¿no? Se Así, puede porque, por ejemplo,
¿no es cierto? Si hay lluvia y yo no puedo trabajar, por cada día de lluvia, ¿no es cierto? Me tienen que dar, o sea, por cada día que la lluvia me perjudique, me tienen que dar un día de ampliación de plazo. Hay casos, imagínense una carretera, llueve y yo no puedo meter el equipo al día siguiente porque lo voy a destrozar. Entonces, capaz que un día de lluvia me pueda dar 2 días de ampliación de plazo. Y esas ampliaciones de plazo, o puede ser, ¿no es cierto?, por paro, por huelga, ¿no es cierto?, por bloqueo, que yo no pueda realmente trabajar. Entonces, tengo que generar la correspondiente orden de cambio. Ahora, ahí hay un tema muy, muy importante. El reclamo tiene que ser a tiempo. Yo no puedo esperar que termine la obra y decir como empresa constructora, oye, supervisor, ¿te acordás? ¿No es cierto? Que cuando estábamos empezando la obra hubo un paro, ¿no es cierto?, de 2 días. Quiero que me considere para... No, no, no. No. Se produce el hecho, inmediatamente la empresa tiene que hacer la solicitud. Y eso genera una orden de cambio. Entonces, una orden de cambio no necesariamente tiene que ser modificación de precio, no, perdón, de monto de obra y de plazo. Puede ser solamente de plazo por cualquier razón de impedimento que tenga la empresa para trabajar. Gracias, ingeniero. Y aparte, otra preguntita con el mismo tema, siempre se menciona, ¿no?, el porcentaje de que no se puede sobrepasar, ¿no? En este caso, 5% del precio. Así es. En el tema de plazos, ¿hay un límite en No, días? no hay límite, ¿no es cierto? Porque eso depende del hecho que hubiera ocurrido, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema pandemia, ¿no? La empresa constructora que estaba construyendo y estuvo desde el 15 de marzo hasta septiembre más o menos que pudieron salir a trabajar y a media, se han hecho órdenes de cambio, ¿sí? Hay órdenes de cambio por 3 meses, 4 meses. Ahora, ahí hay un tema adicional, complicado, ¿no es cierto? Que hay temas con la pandemia, ¿no es cierto? Que el constructor ha seguido pagando y sin trabajar y sin avanzar obra. ¿Por qué? Porque capaz que él ha tenido, ¿no es cierto?, 2, 3 meses ingenieros, ¿no es cierto?, que al final o los despidió, ¿no es cierto?, o negoció pagarles medio sueldo, ¿sí? Yo con la pandemia tenía una oficina alquilada y bueno, marzo, abril, mayo, junio, julio la cerré la cerré la oficina, la devolví la oficina. Y esos 3 meses, bueno, negocié, ¿no es cierto?, pagar la mitad, etcétera. Pero al final es pérdida. Si imagínense si es una empresa constructora que está con su campamento y en su campamento tiene gente que cuida, tiene maquinaria ahí parada. O sea, con este tema de la pandemia, las órdenes de cambio, los contratos modificatorios han sido bien complicados. Yo en esta época he estado en 2 peritajes. Hoy me han hablado por otro peritaje, ¿no es cierto?, sobre temas de avance de obra y atraso. Entonces hay que hacer todo un estudio, ¿sí?, para justificar. Por eso no puedo decir, oye, sucedió tal cosa, necesito 3 días de ampliación. Momentito. La orden de cambio tiene que estar muy bien justificada, porque si no le va a caer al supervisor y le va a caer al fiscal y a todos los que aprobaron la orden de cambio, les va a caer si está mal emitida la orden de ampliación de plazo. Yo creo que les he comentado, ¿no es cierto?, en nuestra empresa, después de 10 años, creo, ¿no es cierto?, vino una auditoría de la Contraloría que dijo que se le había dado más plazo de lo que correspondía. ¿Por qué? Porque se le ocurrió, ¿no es cierto?, al señor de la Contraloría en la auditoría que hizo. Creo que les comenté. Fue una carrera de auto que pasó por la obra, ¿no es cierto? Y se le dio 2 días de ampliación de plazo porque la carrera de auto deshizo algunas cosas y hubo que hacerlas de nuevo. No cobró el hacer de nuevo la empresa, pero dijo, oye, yo estoy tardando 2 días, que no es mi culpa. Y el de Contraloría dice, no,
La carrera pasó por ahí, duró 2 horas. Debería haberle dado ampliación de plazo 2 horas solamente. O sea, es una irracionalidad total, pero así funciona la justicia en este país. Totalmente. Y la Contraloría dice, no, yo no estoy de acuerdo. Debería ser 2 horas. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque él cree, ¿no es cierto? Y el abogado de Contraloría cree que eso es justo. Separó la hora 2 horas, o 2 horas de ampliación de plazo, no 2 días. Y no entiende razón o no quiere entender razón, ¿no es cierto? Que fueron 2 días. Consecuencia, juicio, peritaje, ya van 4 meses de juicio y a veces cuentas congeladas, le congelan la cuenta a la empresa y le pone y dice, usted es responsable, ¿no es cierto?, por tantos pesos, ¿sí? Porque 2 días de ampliación de plazo significa esto, el daño económico al Estado es de tanto, definen lo que tiene que pagar y pague. Y si al final el juicio lo pierde, tiene que pagar. Y a veces son millonadas que hay que pagar por una mala interpretación o una interpretación a propósito fuera de la técnica. Así de sencillo. Esa es la justicia que tenemos en este país. Pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Pues hay que lidiar. Ingeniero, para salir de duda, lo que estaba explicando del cono de Abra, ¿no es cierto? El supervisor de Abra lo pone la constructora o la entidad contratante. En realidad, bueno, el cono de Abraham, ¿no es cierto? Yo tengo cono de Abraham como supervisor, pero el que viene y hace y vende el hormigón, el que descarga del mixer, también hace pruebas. También mide el asaltamiento del cono de Abraham junto con el supervisor y el director de obra, ¿no es cierto? Porque él también tiene que hacer un reporte de cómo está su hormigón, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? De qué hormigón me está entregando. Y a veces saca probeta el que provee el hormigón, saca probeta el que provee, en la supervisión, y a veces saca probeta la empresa constructora. En la obra que estoy supervisando, trabajamos con las probetas del que provee el hormigón. Pero cuando hay que romper la probeta, obviamente se la pone en agua, se la fragua y después se la lleva, ¿no es cierto?, a que se la rompa. Entonces, lo rompen a la empresa que provió el hormigón. Entonces, cuando hay rotura de probeta, ¿no es cierto?, yo le digo a los auxiliares ahí de la obra, ¿no es cierto?, o el ingeniero de obra, vaya y mire, ¿no es cierto?, cuánto está dando, porque no vaya a ser que dé bajo y después me haga un informe y me diga la resistencia vegetal. No, hay que estar presente en la rotura de las probetas. Pero normalmente, ¿no es cierto?, normalmente tendría que sacar la empresa que provee el hormigón y la empresa constructora, ¿no es cierto?, que está construyendo, para hacer comparaciones. ¿Algo más? ¿Algo más? Nada más. Bueno, si no hay nada más, lo dejo. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Contrato, ¿ok? Les dije que vayan viendo contrato, pero vean todo lo que es el modelo de contrato para la próxima clase, ¿de acuerdo? A ver, hablando de la próxima clase, creo que tenemos, ¿para cuándo teníamos el parcial? Aún no definimos fecha, ingeniero. Hoy dijo que iba a definir fecha, ingeniero. Bueno, próximo miércoles entonces, ¿ok? ¿Hasta contrato? ¿Hasta dónde, ingeniero? Disculpe. Hasta contrato incluido. Ingeniero, una consulta, por favor, Sí, porque como yo, sí, no se escucha, Yadel. Ingeniero, una consulta, por favor. En su experiencia, ¿cómo ha llevado el tema de la ampliación de plazo por causa de la pandemia? ¿Cómo se ha acudido a la orden de cambio para este caso? A ver, yo la experiencia que he tenido con la pandemia es que 3 obras en las cuales estaba supervisando, ¿sí? El constructor me dijo, se suspende, nos vemos la próxima, ¿sí? Se me acabó mi contrato, digamos, ¿sí? A la supervisión. Pero en el tema de obra,
¿no es cierto? Es un caso especial porque el inversionista, el dueño, ¿no es cierto?, construye con una empresa constructora que también es de él. Entonces se arregla ellos internamente, paralizaron, no sé, le seguían pagando a su administrativo, a su ingeniero de obras que estaba haciendo otras cosas, no conozco. Donde me hablaron para ver un tema, era una obra con financiamiento externo de Japón. Ahí fue complicado porque la empresa decía, yo he tenido parado mi equipo, pero me hicieron paralizar más del tiempo que yo podía haber entrado. Es decir, en pandemia empezó en marzo, en septiembre se dio autorización para que las constructoras continúen trabajando, pero por ser una empresa, ¿no es cierto?, con financiamiento japonés y con gente japonesa en el seguimiento, Japón dijo, no señores, hasta diciembre, aquí no se mueve nada hasta diciembre por seguridad, la pandemia. Y bueno, entonces la empresa constructora solicitó un contrato modificatorio por estar parados, ¿no es cierto? Ellos pudiendo trabajar, no lo dejaron trabajar. Entonces ahí había equipo y la empresa decía, yo ese equipo lo podía haber alquilado, pero me dijeron que se quede allá. Tenía un campamento y en ese campamento tenía gente. Esa gente yo tenía que pagar luz, tenía que poner agua, tenía que pagar cuidantes, sereno. Bueno, ahí se tuvo que hacer todo un estudio de análisis. Yo apenas hice un análisis de lo que costaba el costo horario de paralización de equipo, pero más nada. Después en qué quedaron, la verdad que no sé porque yo hice solo una parte. ¿Sí? No sé, les cuento, tengo que hacer un trabajo esta semana, yo creo, para una obra en Tarija que tiene ese problema. Vamos a ver, cada caso hay que analizarlo, ¿sí? Pero en algunos casos se ha aceptado para pagar algo, en otros casos no se quiere pagar nada. Cada caso es especial, ¿sí? Depende cómo uno lo justifica, ¿no es cierto? Y si realmente es racional. Hay veces también que se piden cosas irracionales. Entonces, hay que estudiar cada caso. Eso son peritajes, digamos, ¿no es cierto? Y ha habido muchos peritajes por el tema de pandemia, ¿sí? Todo el tema de bioseguridad, por ejemplo, ¿sí? En otra obra que yo estaba supervisando, las empresas me dicen, ¿sí? Ahí había empresa eléctrica, sanitaria, o sea, varios subcontratistas. Se paró la obra, ¿no es cierto?, de marzo hasta agosto más o menos, ¿sí? A mí incluso me dijeron, bueno, marzo, abril, mayo, junio, no te pago. Ya pues. Y la empresa constructora, ¿no es cierto?, están pidiendo que se le aumente el presupuesto porque están gastando en bioseguridad, ¿no es cierto? Hay que poner gel, hay que poner baños temporales adicionales, hay que fumigar, ¿no es cierto?, a la salida de las horas, hay que fumigar las herramientas, hay que hacer control de prueba. Bueno, es plata adicional que las empresas tienen que gastar. Y el dueño les dijo, desen por feliz que tienen trabajo. Yo no les voy a reconocer nada. Si ustedes no quieren, ¿no es cierto?, seguir sin que yo le aumente plata, se van y yo contrato a harta gente. Ahorita hay harta gente que está sin trabajo. Y así lo hizo. No le aumentó un peso. En otra obra, ¿no es cierto?, se le ha hecho un reconocimiento por gastos en bioseguridad, que debe andar, yo hice un cálculo, que debe andar alrededor de $1 por metro cuadrado de construcción, más o menos. Hicimos con una monografía, ¿no es cierto?, de proyecto de grado, hicimos unos cálculos para una vivienda chica, mediana y una grande. Y salía más o menos que los gastos en bioseguridad eran alrededor de $1 por metro cuadrado, no, $2 por metro cuadrado. Entonces, de nuevo, la experiencia me dice que cada caso había que analizarlo en particular.
Cada uno tiene condiciones diferentes. Ingeniero, muchas gracias. Una consulta, ingeniero. Bueno, mm, consultando con mis compañeros, ¿no? Que estábamos estudiando preparándonos para el examen, ¿no? Hemos hecho un grupo donde ahí nos consultamos algunas dudas que tenemos entre nosotros y bueno, eh, habíamos visto, ¿no? Si es que, o consultarle a usted, ¿no? Primeramente, si es que hay la posibilidad de que podamos, eh, podamos hacer quizás un resumen sobre los resúmenes que ya estamos haciendo nosotros o el estudio que estamos haciendo nosotros individualmente, como un tipo así, como por decirlo así, un cuestionario o un banco de algunas algunas preguntas donde sean las más quizás relevantes o que considere las más importantes para no pasar rápido ese estudio y para que podamos darle un énfasis que merece, ¿no? Para el examen y estemos un poco más preparados. No quiere decir que ese banco de preguntas va a ser como para el examen, ¿no? Sino que desde su perspectiva de usted podía darnos quizás un poco de más luces de los temas o de los puntos más relevantes. No sé qué le parece, ingeniero, sin ofenderlo a usted, habíamos hablado eso con mis compañeros. Ya, en realidad yo tengo algunos bancos de preguntas, ¿no es cierto? El problema del banco de preguntas es que si yo le doy un banco de preguntas, estudien el banco de preguntas, seamos realistas, digamos, ¿sí? El 90% va a estudiar el banco de preguntas, nada más. ¿Sí? Nada más, seguro, 100% seguro, ¿no es cierto? O sea, eso también me dice la experiencia en muchos años. ¿Sí? Por eso yo no les doy el banco de preguntas. Pero me parece buena la idea que ustedes se junten y en grupos hagan banco de preguntas. Y si quieren, yo les reviso el banco de preguntas, ¿no es cierto? Al grupo que las trabaje. Y nos podemos reunir en otro horario, ustedes me presentan, yo les ok, me parece bien. O hay temas que faltan, y yo les puedo decir, falta este tema, digamos, ¿no es cierto? Eso sí puedo hacerlo y puedo darle algún tiempo adicional para verle su banco de preguntas. Hacemos un Zoom para ver su banco de preguntas. Dudas que se puedan sacar, yo no tengo problema. Pero no quisiera que digan, no sé, no, me tomó algo que no estaba en el banco de preguntas, no. Y eso me ha sucedido, así que por eso es que no doy banco de preguntas. Pero lo podemos coordinar y me parece muy buena idea que se junten en grupo, cada uno haga preguntas, pónganse en la posición del profesor, ¿no es cierto? ¿Y qué preguntaría yo? A ver, ¿qué preguntaría si fuera profesor? Y hago un banco de preguntas, después las juntan, las miran, se las contestan si no las saben, es una buena práctica para aprender. El otro tema para aprender, yo les hablé creo del banco, no, del banco de memoria o el Palacio de la Memoria. ¿Les hablé o no? Solo lo comentó, ingeniero, no especificó claramente cómo. Ya, yo les voy a pasar un audio que el semestre pasado un alumno dijo, a ver, yo voy a probar el tema del Palacio de la Memoria, ¿sí? Y lo practicó. Y me dijo, mi ingeniero, excelente. Y la verdad, le tomé examen, creo que tiene 100 de nota final. Porque no había cosa que yo le preguntaba y no supiera. Lo que yo le pregunté y que me dijo, y fueron dos alumnos, uno que hizo el Palacio de Memoria, porque esta materia es especial para Palacio de Memoria, pero especial. Y el otro, ¿qué fue lo que hizo? Justamente lo que hizo fue hacerse cuestionario, o sea, él ponerse en el papel del profesor y hacer preguntas, hacerse preguntas y después responder. Ese también creo que tiene 100. ¿Está bien todo? Entonces, el tema de metodología de aprendizaje. Si a partir del día de hoy recién se están sentando o se van a sentar a estudiar,
les aseguro que se aplazan. No hay tiempo, es mucha la materia, es muy larga. Sí, son muchos conceptos. Si ustedes no han empezado con tiempo, a no ser que tengan metodología de estudio. Yo lo que les voy a pasar es la experiencia de este alumno que me la comentó y después hizo un audio como para pasarles a sus compañeros, decirle, yo hice este con el Palacio de Memoria o el Banco de Memoria. Eso se lo voy a pasar y es una forma de aprender esta materia, ¿no es cierto? Muy, muy interesante. Y eso yo lo aprendí hace muchos años, ¿sí? Es una película película esta de investigación policial, ¿sí? Y en una de esas películas, ¿sí? Uno de los investigadores dice, ¿no es cierto?, que tenía que ir, les cuento el cuento, tenía que ir a un lugar y tenía que aprenderse de memoria el nombre, era un lugar donde había gente que se estaba reuniendo y tenía que aprenderse el nombre de todos los invitados, no sé, 40, 50 invitados, y por el nombre aprenderse quién era ese señor, para llegar y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, ¿te acordás? Sí, ya. Y no lo conocía. Y el investigador, el jefe investigador le dice, ok, eso es para mañana. Pero ¿cómo me voy a aprender, ¿no es cierto? 50 personajes, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son y qué hacen? Bueno, ahí lo vi, ¿no es cierto? Y obviamente después lo estudiaba un poco, digamos. En internet hay bastante de ese tema. Es muy interesante. Es un tema de análisis neuronal en el banco de memoria o Palacio de Memoria. Se lo voy a pasar ese audio. Es interesante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, el examen, disculpe, buenas tardes. ¿El examen se mantiene oral? Sí. ¿Uno por uno? Sí, señorita, uno por uno. Lo que voy a hacer es, vamos a entrar, ¿no es cierto? Y yo les voy a explicar cómo va a ser el examen. Y después todos van a salir y voy llamando uno por uno. Entre fulano de tal. Y no va a ser por lista. Yo sé por qué, cómo llamo, digamos, ¿sí? Porque tengo muchas cosas anotadas sobre ustedes. Los que hacen preguntas, los que no hacen preguntas. O sea, un poco, no a todos, pero a muchos conozco, digamos, ¿sí? Entonces, yo voy llamando y le digo, entre fulano de tal. Y le empiezo a hacer preguntas. Le voy a hacer 7, 8, máximo 10 preguntas. Y después le diré por el WhatsApp, dijo, ok, pase fulano de tal. Sale, pase fulano de tal. Sale, pase fulano. Así va a ser el examen. Es posible. Obviamente no nos va a alcanzar la hora o las 2 horas, no nos va a alcanzar. Entonces después vamos a definir otros horarios con los que faltan para seguir el examen. ¿De acuerdo? Capaz que estemos 2, 3 días tomando examen oral, pero no hay otra. Si no van a copiar, 100% que copien. Ok, ¿más preguntas? Si no hay más preguntas, hasta la próxima clase. Ingeniero, perdón. Sí, Entonces, ¿qué vamos a hacer el día viernes? Disculpe. pasar clase. Gracias. Viernes vamos a seguir avanzando. Lo único que estamos haciendo es pasar el examen para el miércoles. Ok, hasta luego. Gracias, Hasta luego.